Bueno, estamos otra vez acá en otra bitácora segunda de la fase 3 de Transmediaciones Lab. A quien esté viendo esto, a quienes nos vean en un futuro, eh, Transmediaciones Lab y que no conozcan qué es Transmediaciones Lab. Transmediaciones Lab es un laboratorio afiliado a las lógicas de los laboratorios ciudadanos y creativos. Y Bitácoras es nuestro espacio de discusión, charla y, como su nombre lo dice, de creación de bitácora, de referentes, puntos de vista, opiniones, ideas que salen en los temas que charlamos, que desarrollamos y sobre los que trabajamos en cada una de las fases. En esta fase, como ya venimos desde la semana pasada o antepasada, de hecho, en el laboratorio, pero en las bitácoras desde la semana pasada, venimos charlando de gamificación, videoludificación. Y hoy tenemos a un invitado que es Luca Carrúa, que es codirector de Ars Games, investigador y artesano digital, doctor en arte digital cum laude, con la tesis titulada Los juegos posibles del doctorado de estudios avanzados de producción artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En 2005 dio vida al proyecto artístico stereotypes.net, que lo tenemos por ahí, de pronto lo mostremos, y que une el software libre, el código como fenómeno cultural y las nuevas tecnologías aplicadas a la interacción humano-máquina. Hola Luca, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un placer estar aquí, muchas gracias. Listo, Luca. Pues nada, empecemos charlando. Yo quería empezar y también, pues obviamente a los que estamos acá conectados, como dentro de las bitácoras, como parte del laboratorio. Si tienen alguna cosa que poner, no se preocupen, la pueden decir en cualquier momento. Y quería empezar, nada, mandemos con esta pregunta que yo creo que puede ser un buen detonante, que salió de una exposición de Luca titulada Homo Ludens en me disculparán si lo pronuncio mal, la Caixa Forum de Madrid. Y La Caixa. la Caixa, ok, la Caixa Forum de Madrid. Y pues nada, voy solamente con la pregunta del encabezado de este artículo, que es, ¿se ha convertido nuestra vida en un videojuego? Y eso en relación a lo que ya mencionamos detrás de cámaras, pero no enfrente de cámaras, y es que desde el laboratorio estamos abordando este tema también como una forma de analizar, como un prisma para analizar problemáticas que nos puedan preocupar, temas que nos puedan incumbir desde nuestra propia cotidianidad, eh, como si fueran videojuegos. Es decir, estamos partiendo de un prisma ludificado o gamificado, si se podría decir de esta manera. Entonces, nada, pues de entrada a Lucas, si te mandaría la pregunta a ti como invitada y los demás también lo que quieran decir pueden meter la cucharada cuando quieran. Arranquemos. Listo, listo. Eso, por favor, interrúmpame o pregúnteme en cualquier momento. Yo tiendo a hablar mucho, espero ser claro. Bueno, vamos a ver. Este titular es una emisión de un telediario de España a raíz de una exposición que tuve el placer y el honor de curar como comisario. Una exposición que se llama Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, que pretende abrir una reflexión compleja sobre el rol de los videojuegos en nuestro tiempo, entendiéndolos como un medio paradigmático, tanto en la historia reciente de los medios del siglo XX, como un lugar propio para entender e interceptar tensiones, cuestiones, problemáticas, luchas que atraviesan nuestra sociedad. Vamos a ver, pues se ha convertido en nuestra vida en un videojuego, pues seguramente, o por lo menos la hipótesis que avanzo en esta exposición es que los videojuegos de una forma u otra se han colado en el riego sanguíneo de la sociedad. Por lo tanto, no importa si eres jugador o no, si te apasionan o rechazas los videojuegos, finalmente los videojuegos siempre están presentes en tu vida.
Eso porque sus mecánicas, sus estéticas, sus formas de funcionar han trasladado, han saltado del medio videolúdico, entendido como producto de consumo para el entretenimiento, y han empezado a colonizar diferentes otros ámbitos, como puede ser el trabajo, como puede ser la educación, como puede ser el amor, como puede ser, digamos, todo tipo de actividad hoy en día que especialmente se desarrolla a partir de plataformas digitales. Pensemos, por ejemplo, cuando nos estamos desplazando por la ciudad. Quizá en el Google Map no es tan evidente. Un caso quizá más paradigmático puede ser el Waze. Waze es otra aplicación de estas para desplazarse, GPS, te da la ruta, pero además te da una serie de información adicional, como por ejemplo dónde están los radares, dónde están la policía, dónde están otros usuarios que han tenido accidente y tal. Y toda la interfaz de esta aplicación parece y se asemeja mucho a la interfaz de un videojuego. Básicamente nosotros somos los jugadores de un videojuego de desplazamiento urbano y podemos hasta ganar puntos por participar en la comunidad. Esta lógica del ganar punto a través de la participación, del ranking, del tener, digamos, una lista de usuarios con la cual confrontarse, eh, y otros mecanismos para impulsar la motivación extrínseca de la persona, del jugador, del usuario. Son algunas de las mecánicas que hoy en día están poblando todas las aplicaciones digitales que normalmente usamos en nuestros celulares. Y ese es el punto de partida cuando hablamos de gamificación, ¿no? Cómo realmente todos aspectos gobernados por la arquitectura digital están utilizando estrategias de diseño que proceden de los videojuegos. Y eso podría ser la respuesta sencilla. A partir de aquí, digamos que sería interesante, sería necesario hacer un poco una genealogía de lo que es lo lúdico, qué significa, qué ha significado lo lúdico en nuestra sociedad antes de que los videojuegos se convirtieran en un medio masivo y cómo cambia lo lúdico en los últimos 30 años a partir de la popularización del videojuegos, en coincidencia con la llegada del sistema de la metodología productiva llamada postformismo. Digamos, para ir un poco rápido, esta es parte de una investigación que estoy avanzando y que terminaré en una publicación en un libro por la Universidad Arco de Chile, que se publicará a final del año. Hay una cuestión muy interesante. Lo lúdico en los últimos 100 años, o algo menos, 80, se desplaza. Es un objeto, es un lugar conceptual en tensión, en disputa. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, a toda la actividad de las vanguardias artísticas, ¿no? Donde pensemos, por ejemplo, a los situacionistas, cómo utilizaban el juego no solo como una metodología de creación artística, sino además una metodología de creación de un producto de arte que se posicionara de forma antinómica a los valores burgueses. El juego, lo lúdico, como lugar de reapropiación de una socialidad otra respecto a la sociedad burguesa, capaz de competir o de destruir aún por momentos los valores burgueses y la sociedad capitalista. En ese sentido, quizá el ejemplo más claro puede ser la deriva, ¿no? Esa práctica situacionista donde un grupo de personas se desplazaban a partir del azar, a través de la ciudad, tratando de reconocer el propio movimiento dentro de un entramado psicogeográfico, es decir, un tipo de relaciones entre lo psicológico y lo afectivo que generan los lugares, que no tenían que ver con el consumo, con la productividad, con un desplazamiento orientado a un fin concreto.
En cambio, un desplazamiento azaroso, un desplazamiento aleatorio en colectivo, que permitía acceder a un sentir pensar de la ciudad, de los espacios urbanos, radicalmente diferente. Y en esta radicalidad se daba a partir de las relaciones afectivas que se producían con este espacio, con el espacio atravesado, una vez que lo estábamos atravesando a partir de lógicas que no respondían lo productivo. Otro ejemplo del movimiento, no sé si alguien tiene una pregunta o quieres aportar algo. No, sí, ahí con lo que dijo sobre lo que va avanzando la investigación, es algo que también veníamos tocando en el laboratorio y viene a ser utilizar la gamificación o ludificación como una excusa o un lente para ver dinámicas de poder, específicamente o sea, lo que es el dispositivo de poder Foucaultiano, ¿no? De Foucault. Entonces, creo que ahí se van atando cabos con ideas que venían desde acá. Entonces, bueno, esas dinámicas de poder. Y más que atando cabos, yo diría que abriendo otras puertas, como esta referencia directa a lo situacionista, pues se ve mucho en distintas capas del juego, ¿no? Y de lo videojugable, es decir, ya no solamente de la categoría juego, sino como del videojuego como tal, como en el dispositivo de video, en el sentido pues de que, no sé, yo veo un paralelo ahí, no sé qué opinarán los demás y Luca mismo, de la deriva, pero en un sentido totalmente, no sé, como si lo hubiera absorbido ese mismo sistema burgués y capitalista en las plataformas de redes sociales, cuando uno llega y termina en una deriva de contenidos y a veces pareciera, no sé, por ahí hay un término que se utiliza en redes, que ahorita no me pregunten cuál es porque se me olvidó, pero que hace referencia a que uno entra por un punto de YouTube en un video y termina en otro totalmente diferente horas después. Y no sé, me hace relación como a una especie de utilización, no sé si utilización, no sé qué tan a propósito sea, no sé, digamos, ahí ya iría a riesgo, pero del tema de la deriva, como la deriva situacionista siendo absorbida por mecánicas del marketing, asumo yo, que serán los que más se beneficien con esto, dentro de un dispositivo de poder como las redes sociales. Totalmente de acuerdo. De hecho, antes estaba hablando de disputa, porque si bien lo lúdico en la práctica de las vanguardias artísticas históricas tiene este valor de competición o de alteridad frente al sistema burgués capitalista, luego llegamos a una fase, que la fase coincide con la instauración de la metodología organizativo-productiva postfordista, donde el gran capital subsume lo lúdico como concepto, como estrategia de gobierno. Y eso tiene mucho que ver con la cultura hacker también. De hecho, la genealogía de lo hacker y de lo gamer son muy cercanas. Hablamos de los años 90, donde empiezan a desarrollarse la tecnología de la información, de la comunicación, y donde emerge esta nueva ola creativa, lo que sería básicamente la Silicon Valley como un nuevo centro de poder, donde establece una serie de criterios que revolucionan el capital en su forma de funcionar. Y no me refiero tanto digamos, a la transformación hacia la producción inmaterial, que esto evidentemente es muy importante, sino en los valores fundativos de la organización capitalista. Pasamos de una etapa fordista donde la separación entre tiempo de vida y tiempo de ocio es rígida, y donde el sistema fábrica era el nodo central alrededor del cual se centraba toda la organización social, pasamos a la fábrica difusa, ¿no? Pensando en Lazzarato, en otros pensadores postmarxistas, donde básicamente esta división entre tiempo de vida y tiempo de ocio se pierde, y donde en cualquier momento estamos produciendo, ¿no? El ejemplo que hacía Vladimir de las redes sociales es un ejemplo claro de cómo a través de el ocio, incluso de la diversión o de un
momento fuera del sistema productivo, formalmente en realidad estamos produciendo plusvalía para el gran capital. Y así, bueno, el punto central en esta renovada lógica del capital es el goce y el entusiasmo, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con el ética hacker, también hacker, que ha sido un vector importante de esta transformación postfordista del que hemos conocido los últimos 30, 40 años, donde realmente ya no se trabaja por necesidad, no se trabaja porque, bueno, toca trabajar, sino se trabaja por placer, ¿no? Trabaja porque tienes que hacer un trabajo que te anime, que es guay, y no importa si cobres poco, lo importante es cumplir con tu sueño, ¿no? Yo estoy trabajando y lo estoy pasando bien. Pensemos, por ejemplo, en cómo los lugares icónicos de este anarcocapitalismo procedente de la Silicon Valley se estructura en términos arquitectónicos, ¿no? Cómo organizan los espacios de trabajo, donde son espacios muy abiertos, con piscina, mesa de ping-pong, lugar para hacer picnic y tal, como que casi el trabajo desaparece, ¿no? Es casi un lugar de socialización, donde pasarlo bien, donde entusiasmarse conjuntamente para algo grande que se está dando a la sociedad. Eso, en términos de valores antropológicos, es el gran cambio que ocurre. Y lo lúdico, y entonces el videojuego, es, digamos, el eje central de esta nueva maniobra de gobierno, según mi hipótesis y mis lecturas. De hecho, no acaso un elemento central en este, un caso emblemático en este momento de surgimiento del anarcocapitalismo, donde a principios de los años 90 se empezaba a detectar las posibilidades de autogobierno, de independencia del Estado, de grandes organizaciones sociales utilizando la nueva tecnología de comunicación y de información para eso, suplantar las carencias del Estado. Es decir, nosotros ya no necesitamos estados, no necesitamos estructuras sociales encima de nosotros que nos obliguen y nos digan qué hacer, sino que nosotros a través de la nueva tecnología podemos autoorganizar. Y eso que suena tan bien veniendo de entornos anarcocomunistas, como es mi caso, en realidad tiene una deriva capitalista, que por eso se le define anarcocapitalismo, porque justamente mira a una destrucción del Estado, pero donde finalmente prima el individualismo y la competición y la posibilidad de uno de hacerse rico a costa de los demás. Y el ejemplo que citaba, el ejemplo del creador de Pixar, que en un SIGGRAPH, uno de los eventos de arte digital más importantes del mundo, en Los Ángeles, hace un experimento, pone a jugar, proyecta una pantalla de Pong y el público a través de una paleta de colores puede gobernar, mover una de las dos paletas. Y entonces se trata de que esta masa de gente, esta multitud, se autoorganice de forma inconsciente en tiempo real sobre la mejor decisión. Y a través de este experimento, la tesis que se pretende demostrar es que no necesitamos sobreestructuras, no necesitamos de estados, necesitamos la nueva tecnología de la información que nos permite autorregularnos entre nosotros. En esta autorregulación, lo lúdico tiene un valor principal, fundamental, justamente porque lo lúdico te permite gozar, lo lúdico te permite entusiasmarte, lo lúdico te permite pasarlo bien. Y para terminar, o sea, algo que en nuestros entornos pocas veces se dice, de cómo cierta ética hacker, de lo cual yo procedo, y creo que aquí dentro muchas y muchos nos podemos de alguna forma referir de forma muy positiva. Igual ha sido un vector claro de esta visión anarcocapitalista, justamente porque en la ética hacker pensamos Pekka y Mamen, pensamos en Sterling, pues una cosa, un elemento que define los hackers en la práctica hacker es el goce, es hacer las cosas por placer, más allá de la remuneración. Hacer las cosas para destacar como individuo. Pensamos en el rol del maintainer de un repositorio de código, ¿no? Son todas cuestiones que de alguna forma están dentro también de un anarcocapitalismo que ha subsumido esta cultura, como ha subsumido lo gamer,
lo gamificado, lo lúdico, para convertirlo en un sistema de gobierno que es lo que estamos hoy en día. Como el ejemplo que decía Vladimir, estar en las redes sociales tiene mucho que ver con esta deriva, ¿no? Y a la vez se convierte en una plusvalía, en un sistema de producción constante. Ahí con lo de la difusión entre, por ejemplo, el trabajo y lo lúdico, esa difusión tiene un clímax ahora, ¿no? Con la pandemia, suponiendo. Por ejemplo, yo trabajaba en una institución de salud, entonces yo tenía mi espacio allá y estaba enfocado en los pacientes, haciendo las cuestiones con los pacientes y luego iba a la casa y cogía el celular. Ahora pues trabajando en casa, puedo tener el celular haciendo una cosa aquí, en una pestaña del computador, atendiendo a otra persona acá, yendo a una reunión, pero haciendo otra cosa que no me tiene totalmente enfocado, pero sí, hay como esa difusión creo que ahora es más extensa, yendo, por ejemplo, a lugares más recónditos. Por ejemplo, yo vivo en un lugar de Colombia que está alejado de casi todo, pero aquí se siente esa amalgación, ¿no? Esa mezcla en la que ya no hay como... Y ahí sigo produciendo, de algún modo todo el tiempo estoy sentado haciendo algo que literalmente estoy trabajando para alguien que le genera divisas. Entonces sí, creo que esa hipótesis tiene como un sustento personal aquí, a mi punto de vista. Y hay también otra cuestión, aparte de lo que tú apuntas, que estoy, o sea, como que lo veo porque lo veo en mi vida y lo veo, creo que todas y todos de alguna manera lo hemos percibido y más con la pandemia. Efectivamente, ahora con la pandemia se está acelerando muchísimo este proceso. También lo que es la externalización del trabajo, ¿no? Porque el teletrabajo quiere decir básicamente externalizar también gastos del trabajo vivo, la electricidad, los equipamientos, El ¿no? Como internet. el internet, la oficina. Y eso es un proceso que se da con el postfordismo, ¿no? Como justamente pasar de la fábrica a la fábrica social quiere decir externalizar, reducir a cero los costes fijos de la producción, pasando a una producción inmaterial difusa, donde los costes se amplían hacia otros actores. Por lo tanto, la precarización. Y en ese sentido, el videojuego entendido como industria es para mí sumamente interesante. Y fue la razón por que yo, desde la sociología de los medios, pasé a estudiar videojuegos como disciplina. Porque creo que ha sido el medio paradigmático para entender este cambio del postfordismo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que según ciertas teorías económicas, cada fase del capitalismo tiene una serie de mercancías ideales. Por ejemplo, en la fase fordista, la mercancía ideal era el coche y la casa, la vivienda. ¿Por qué representaban tanto en su sistema de producción, distribución y consumo como en el sistema valorial de la sociedad? Representaban los bienes básicos más necesarios para cumplir con la promesa de la sociedad, para cumplir con la idea de ser parte integrante y activa de la sociedad. Pues los videojuegos a partir de los 80 y 90 para mí representa la mercancía ideal del postfordismo, porque es la primera industria inmaterial, transnacional, totalmente delocalizada, hiperprecarizada, donde no hay sindicatos, no hay derechos, y donde se otorga un bien que de alguna forma manifiesta un estatus social, que es lo del divertirse, pasarlo bien, el goce, ¿no? Que no seas amargado, ¿no? No seas frustrado tú, todo esta onda que tenemos ahora del bienestar, de que tenemos que estar bien, que todos vamos psicólogo y Y psicóloga como y tal. ese positivismo tóxico. Exactamente, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Pues ahí como el jugar, el manifestar como una persona que juegue, que se lo pasa bien, es un valor positivo dentro de esta sociedad, a pesar de la polémica que se puede haber en torno al videojuego como tal. Y esto está registrado ya en un discurso de Ronald Reagan en el 83. O sea, no es algo de ahora, sino es un proceso, un cambio antropológico que se da a partir ya de los años 80 y que hoy en día evidentemente es mucho más evidente.
Bueno, no tengo preguntas ahora. Vale. No, hola, no he hablado, pero he estado aquí poniendo mucho cuidado. No sé, es que me hace pensar en muchas cosas. De pronto pido disculpas si me alejo un poco del tema del videojuego, pero igual al final, como siempre, terminará relacionándose con algo. Y es que me hace pensar mucho ahorita que hablaba pues de como de ese anarcocapitalismo que existe como en este mundo virtual. Eh, Me hizo pensar mucho como en ese versus que existe hoy entre cierto tipo de imágenes y digamos que la capitalización de esas imágenes en ese mundo virtual. Entonces ahorita que hablábamos de los NFTs y toda esta cuestión, lo relacioné un poco con esa cuestión de capitalismo, ¿sí? Al fin y al cabo. Empezando, pues no sé, voy a como hablar de algo que leí hace un buen tiempo, que es la noción de imagen pobre, ¿sí? Que pues básicamente es la imagen como que circula en redes sociales y que todos podemos hacer con nuestros dispositivos y que lo podemos montar de alguna forma. Detrás de esa imagen, pues digo yo que es una imagen que se puede capitalizar o que las empresas o las, no sé, compañías que se encargan de tener la plataforma para que uno monte estas imágenes, se lucran y de alguna forma capitalizan esta imagen pobre, por así decirlo. Es una imagen que es rápida de compartir y que, bueno, por ahí está lo que ha compartido alguna vez, ¿sí? Y luego sale todo este asunto del NFT y la idea del original y es como, bueno, listo, ahora podemos capitalizar otro tipo de imagen con más calidad, ¿sí? Y además de eso le agregamos entonces una noción de originalidad, donde lo que yo estoy vendiendo no es en sí la imagen o la calidad de la imagen, bueno, tal vez sí, la calidad sí, porque es la diferencia de pronto con el NFT a una imagen pobre es que, pues no sé, gozará de algún otro tipo de calidad porque se supone que es el original, por así decirlo, no es una imagen que ha sido reprocesada, pero ya digamos que el tema de la capitalización de esa imagen pasa entonces no solo de las manos de la plataforma o de la gran plataforma, sino también del autor o de esa noción de autor, ¿sí? Como esta imagen la hice yo y la voy a comercializar yo y me voy a lucrar yo a partir de esto, ¿sí? Y de nuevo como esa idea alrededor del yo, como decía ahorita, pues muy individual, ¿no? Siento yo que esas dinámicas al final, pues hoy en este momento están como muy vivas, ¿sí? Están muy presentes. Entonces, no sé, como que quería hablar un poco de eso, estaba como compartiendo pensamientos y ya. Qué Eso bueno, es, qué bueno. ahí un momentico, eso es como para el contexto específico colombiano con la marihuana. Durante los 70, incluso los campesinos colombianos eran perseguidos por cultivar marihuana. Y ahora, pues, el país ha flexibilizado un poco la comercialización, al punto, pues, que incluso en Norteamérica, Estados Unidos específicamente, tiene un gran negocio con ello, ¿no? Pero invirtió plata en los 70 y principios de los 80 para erradicar cultivo. O sea, es como, bueno, la marihuana pobre y ahora ya no. Ahora es marihuana NFT. Qué bueno, qué bueno. Eh, a mí se me ocurre un par de reflexiones. Eh, Hablando de NFT, lo primero es que me parece a mí que es el cumplimiento de un proceso o el siguiente paso, más que el cumplimiento, porque este proceso no terminó, evidentemente, pero el siguiente paso de una andamiento claro que tiene el capitalismo del enclosement, del encerrado, del privatizar. Por ejemplo, pensemos, ¿no? A partir de los cultivos públicos comunes del 1600 en Inglaterra, el enclosement, pues se privatizan y se regulariza el acceso a ellos. Y es el punto de inicio de un proceso lento y inexorable de enclosement, de privatización de recursos comunes. ¿Qué pasa con el digital? El digital hasta el 2001 ha sido un tipo de materialidad poco entendida y por el gran capital. De hecho, hasta el 2001 los movimientos sociales supieron avanzar, adelantar y revolucionar a través del medio digital cuando todavía el gran capitalismo no tenía ni idea de cómo capitalizar en términos de plusvalía todos estos entornos. El ejemplo principal de este, no me voy a detener mucho, pero para quien esté interesado, el ejemplo principal quizás sea el caso de Indymedia, ¿no?
Indymedia como el primer medio digital independiente, una red de nodos internacionales a raíz del movimiento de Seattle y del movimiento No Global a partir del 99, con nodos en todo el mundo, que ha aportado una de las mayores transformaciones y revoluciones digitales veniendo de movimientos sociales. Me refiero al paradigma del Open Publishing. En un momento en que Internet eran páginas estáticas, escritas en HTML, donde básicamente lo que veías era lo que era, pues Indymedia crea el primer sistema donde usuarios y usuarias podían publicar dentro de la web. Algo que hoy en día es absolutamente normal y corriente y nadie hace caso a esto. Pues en el 99 esa tecnología no existía y existió por primera vez en un medio independiente hecho, producido y difundido por movimientos sociales. Y eso es el ejemplo de cómo el gran capital hasta el 2001 no tenía absolutamente idea de lo digital. Luego, poquito a poco, ha ido como ampliando sus garras, ¿no? Y el intento constante ha sido de transformar algo que teóricamente infinito, yo puedo duplicar una imagen una y otra vez sin robarle a nadie, porque si yo te copio una imagen de ti, esta imagen la tendrás tú y la tendré yo, pues ha intentado convertir esta calidad intrínseca de lo digital en escasez, aplicando el típico concepto de escasez de recursos que viene de los recursos materiales naturales al dominio digital. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver toda la guerra que hubo a partir de los años 2005 contra las redes de intercambio peer-to-peer, Emule, Direct Connect y luego Torrent, ¿no? Estas peleas, de lo cual el copyright como institución jurídica es el centro de un proceso de gobierno y de lucha que tiende a convertir en escaso aquello que es múltiple y tendencialmente infinito. Pues hoy en día con los NFT llegamos a un paso más, porque justamente aquello que se puede reproducir infinitas veces se capitaliza dando escasez y sobre todo dando autorialidad y un valor absolutamente fuera de cualquier mercado, absolutamente fuera de cualquier lógica de producción material en términos marxianos, a un bien que en realidad es reproducible por cualquiera. Ahora bien, evidentemente hay este fenómeno con los NFT, pero como, bueno, por lo menos como mi tradición sociológica me enseñó, cualquier tipo de fenómenos tiene diferentes caras. No digo que sea ambivalente, pero sí tiene diferentes caras y es necesario mirarlo también desde otros ángulos. Y en ese sentido, el NFT aporta algo positivo. Pensando en la comunidad de artistas y artistas que producen desde varios años tipología de arte digital que no tiene mercado, porque el gran sistema del arte no ha sabido todavía canalizar dentro de sus canales distributivos y expositivos este tipo de arte. El caso clásico, yo diría, podría ser, por ejemplo, toda la comunidad de processing, ¿no? Todo este corriente de creadores de visualización de datos, visualización interactivas, obras de diseño algorítmico que se produce con processing y processing JS. Aquí dentro tenemos una comunidad de creativos, artistas que han estado, excepto raros casos, siempre al margen del gran sistema del arte. Más allá de algunas exposiciones puntuales donde se pretendía destacar el valor artístico y su trayectoria como corriente artística, son realmente pocos los casos de artistas que viven de estas creaciones. Pues bien, NFT ha dado la posibilidad a varios de artistas de esta comunidad de generar un ingreso, un rédito a partir de su creación artística. Es decir, lograr canalizar su propia producción dentro de un sistema de arte más amplio, que nos guste o no, pero
yo creo que es una instancia legítima por parte de un artista querer y pretender vivir de su arte. Luego, evidentemente, es una instancia individual y cada uno se posiciona a partir de su sistema de valores. Pero sí entiendo que es algo legítimo por parte de un creador y una creadora querer vivir de su propio arte. Y entonces, en este caso, los NFT permiten esto. Ahora bien, luego los NFT ahora se están aplicando muchísimo, por ejemplo, a videojuegos. Y ahí están interceptando un cambio del sistema productivo de los videojuegos, representando una avanzadilla de un sistema que quizá podrá determinar mucho, no solo la producción de un nuevo sector de los videojuegos, sino también de los bienes digitales en general. Me refiero al concepto de Games as a Service, juegos como servicio. Pasamos de, vale, yo hago un juego, te lo vendo en físico, tú me lo compras y yo recibo una cantidad, yo productor recibo una cantidad de plata por este juego que te he vendido y el juego es tuyo. Pasamos a la distribución digital, donde los móviles y las plataformas de distribución digital como Apple Store o Google Play son las principales canales de distribución de un bien digital que tú todavía sigues comprando y de lo cual detienes ciertos derechos. Tú te descargas una APK, te descargas un paquete y eso reside en tu ordenador. Pues a partir de ahí hay un salto, que es lo que se está produciendo ahora, el juego como servicio. Pensemos en el juego en streaming, donde tú ya no te bajas nada, no adquieres la propiedad de la ejecución de ningún código, sino lo que adquieres es un servicio tipo Netflix donde te permite acceder a una serie de contenidos jugables, de lo cual tú pero no tienes ningún control. Pues es más, ya se está dejando poquito a poco las grandes producciones. Pensamos el caso Assassin's Creed es uno de los últimos. Ya dejarán de hacer juegos de la serie Assassin's Creed como uno por año, donde van cambiando de ambientación histórica. Lo que harán es un metamundo gigante virtual, persistente, constantemente conectado, donde por la lógica de las temporadas, un poco como el caso de Fortnite, irán cambiando contenidos y irán lanzando diferentes quests a las jugadoras. Entonces ya es un servicio permanente, un mundo al cual tú accedes y de lo cual no puedes comprar nada, digamos, que resida en tu ordenador en términos de ejecución de código, pero sí puedes comprar mucho material virtual, como objetos, vestamentas, posibilidades y power-up del avatar. Y ahí es donde el NFT va a jugar un rol clave, porque el NFT permitirá la interoperabilidad de los bienes digitales adquiridos en los mundos virtuales entre diferentes plataformas. Algo que yo compre, por ejemplo, en el sistema de Assassin's Creed, luego se queda con mi wallet y lo podré vender a un jugador que está jugando en otro tipo de juego que es compatible con ese sistema. Y de aquí, pues, la creación de un tipo emergente, todavía estamos viendo los primeros casos desde hace un año, de un sistema de juego que se llama Play for Win, Game for Pay, no, Pay. Play to Earn. Play to Earn. Play to Earn. Gracias, Guillermo. Donde básicamente tú jugando vas generando material coleccionable o vas intercambiando material coleccionable basado en NFT y de esta forma puedes potencialmente ganar dinero jugando. Y este es el triunfo, y con esto termino, es el triunfo, ¿no?, de esta lógica gamificadora de la vida, donde ya el goce, el entusiasmo, finalmente jugando vas a ganar plata. Plata en serio. Y esto ya es como el sueño mojado de un capitalismo digital que nos invita a estar en casa delante de las pantallas, a producir emociones
sensaciones, relaciones y datos todo el rato para convertirlo en mercancía de consumo. Hay resto de cosas ahí. Dios. No sé si Sí, alguno, sí, muchas. no sé si alguno Redención. tiene alguna pregunta en particular sobre eso, porque a mí me gustaría hacer una, pero creo que me desvío de nuevo, así como Gerson. No sé si alguno tenga una pregunta ahí de inmediato. ¿No? Listo, me voy con mi Yo pregunta. preguntaría Ah, bueno, no, dale, Magdalena. sobre a Luca si hay algún cambio radical o sorpresa para este año 2021. ¿En qué sentido? ¿Me amplías un poco la pregunta, por O favor? sea, ¿qué hay de novedoso de todo lo que usted ha investigado que puede impresionar en el 2021 o a finales de este año? Pues, mira, yo lo que estoy viendo más bien es que paralelamente a esta intención clara de estructurarlo y de comercializar cada vez más cada aspecto jugable de nuestro estar online, lo que es el videojuego como tal se está rompiendo. Me refiero a que hoy en día es mucho más sencillo producir videojuegos, mucha gente que no necesariamente se identifica con la industria por diferentes razones empieza a producir juegos y estoy asistiendo a un cambio radical de lo que podemos entender como videojuegos. Y hay una marea de iniciativas muy pequeñitas, laboratorios ciudadanos, y otro tipo de eventos que empiezan a emplear el videojuego desde otro lugar, rompiendo lo que son las gramáticas y las lógicas profundas que han gobernado el videojuego hasta hoy en día. Yo creo que ese proceso es cada vez más evidente y que paralelamente entonces a esta macroproducción enorme, eh, vamos a encontrarnos con proyectos pequeñitos, con proyectos radicalmente diferentes que permiten ampliar también lo que es el público de los videojuegos. Porque yo, por ejemplo, hoy en día no me puedo gastar 5 horas semanales a jugar a videojuegos. Y son pocas 5. Necesito de juegos pequeños, cortos, que duren poco. Y hay una producción incipiente de juegos de este tipo, de corte autobiográfico, que creo que van a establecer un nuevo tipo de público. En el fondo, lo que me parece que está sucediendo, que ya la palabra videojuego no funciona más para registrar esta complejidad y variedad de productos. Y un poco como pasó por el cómic en los años 80, creo que nos vamos a enfrentar en los próximos, no sé en el próximo año, pero de aquí a los próximos 5 años, creo que sí, a la generación de una nueva etiqueta, de un nuevo concepto que sirva mejor a identificar esos tipos de productos. Pienso cuando, por ejemplo, el cómic, el típico cómic de superhéroes, que siempre había sido identificado como un producto infantil o de adolescentes, poco profundo. A partir de los años 80, con la onda británica de estos autores que empiezan a meter dentro de estos comic books temas muy profundos como puede ser Watchmen, V de Vendetta, Swamp Thing, etcétera, etcétera, pues entonces allí la industria editorial del cómic destaca, señala la necesidad de construir otra imagen para el cómic, porque el comic book, esa etiqueta ya no servía por ese producto que estaban distribuyendo y produciendo y que era un producto que enviaba a un público mucho más grande. Y de ahí se instaura el concepto de graphic novel, de novela gráfica, ¿no? Y hoy en día cualquiera lee una novela gráfica. De hecho, cuando tú vas a una librería no digas quiero un cómic, no, quiero una novela gráfica, como tiene un principio de autorialidad mayor. Pues bien, creo que con el videojuego vamos a ver algo muy, muy, muy parecido. Vamos a dejar de lado la etiqueta videojuegos y vamos a ver la emergencia de un nuevo concepto, que no tengo idea de cuál será, experiencia lúdica, no lo sé, pero que señalará un cambio generacional importante en términos semióticos y lingüísticos del medio.
Yo más o menos en esa dirección de qué viene, iría también por pensar, no sé, ahorita que estabas hablando de el cambio de esta industria material a algo más inmaterial y todo este asunto que ya, como verán, me regreso un montón en la conversación. Eh, Me acordé de esto que es noticia reciente y pues que es como fenómeno de lo mismo que ocurrió hace mucho tiempo, pero que como que vuelve a ocurrir, que es un vecindario agrícola en Detroit, en Estados Unidos, que es reciente. Y bueno, pues no es reciente, ya lleva un resto de trabajo, pero empezó también como un huerto pequeño pues últimamente ya se creció y hace parte también de volver a reocupar como estos espacios de la industria en ese momento. Y eso me lleva a una pregunta de como en la perspectiva en la que nosotros estamos hablando, que comentamos al principio de utilizar la gamificación como un prisma para ver ciertos fenómenos. También tú mencionaste el tema de cómo este sistema de mercado capitalista en el que estamos viviendo, que va volviendo, que tiende a volver todo lo que es abundante, lo vuelve escaso. Estaba pensando en un caso que también vimos en una bitácora anterior, que era esta inteligencia artificial, es una narrativa, no es real, pero obviamente, pero es esta inteligencia artificial a la que se le da la tarea de producir tornillos. Entonces yo hice como un paralelo, ya cuento la historia rápidamente para contextualizar, pero hice un paralelo entre el mercado como capitalista de lo escaso y esta inteligencia artificial en cuanto a, llamémoslo, reglas del juego. ¿En qué sentido? La inteligencia artificial en este caso se le otorgó una tarea. Esa tarea era la de producir tornillos. En la narrativa lo que hace esta inteligencia artificial en un principio es volver más efectiva la producción de tornillos de una fábrica. Pero al volverla tan efectivo utiliza todos los recursos naturales de la que la fábrica dispone. Entonces la inteligencia artificial tiene que resolver el problema de conseguir más materia prima. Luego de conseguir más materia prima, pues se empieza como a agotar la materia prima del planeta y así de a pocos termina como la misma inteligencia artificial desarrollando alternativas para cumplir su tarea, y pues eso termina con pues la destrucción del planeta y la colonización de otros planetas en busca de recursos para fabricar tornillos, con el único propósito banal de producir tornillos. El paralelo, ¿cómo lo hago? Pues que finalmente esta versión de la que estamos hablando como de mercado capitalista de lo escaso, lo que haría sería tender a, si bien de pronto no entra una realidad, sí una perspectiva, una sensación que hace que percibamos como escasos recursos que pueden no serlo. Digamos, antes se hablaba, eh, no sé, de manera distópica como de vender aire, pero es algo que ya al presente no está tan alejado de la realidad. Sobre todo, no sé, pues en la pandemia de COVID uno veía países acá mismo en Colombia, en Ecuador o en México, que tuvieron como la crisis de oxígeno, era literalmente la gente peleando por aire para poder conseguir aire, para poder respirar. Obviamente hay una categoría encima de todo esto que es como mucho más compleja de lo que voy a decir, pero pues que digamos que a mi punto sería como si este sistema capitalista de lo escaso realmente lo que buscaría sería paralelo a la inteligencia artificial, digamos que los tornillos de esta economía sería la moneda o pues la producción de riqueza monetaria, de riqueza simbólica de alguna manera, que si lo paralelizamos al tornillo pues podría ser tan banal como un tornillo, sería, no sé, algo el paralelo acá chistoso de pasar un tornillo, que el tornillo se vuelva de repente una moneda, pues sería más o menos algo así. Y me pondría a pensar en cómo, desde la perspectiva de las reglas de juego, como de la perspectiva gamificada, qué alternativas ve Luca y qué alternativas también ven los compañeros acá del laboratorio respecto a cambiar las reglas del juego. Sí, como cambiar las reglas del juego tal que no sea, tal que no se convierta el sistema económico monetario que de momento, como yo lo veo, es el que rige, digamos, las reglas del juego de todo lo demás. El mercado está
inmiscuido en todos los demás sistemas, es como si todos los demás sistemas fueran subsistemas del mercado. ¿Cómo entrar ahí a alterar esas reglas del juego para proponer no terminar con el planeta a punta de producir solamente tornillos? Si se entiende la metáfora. No sé, ¿cómo lo ven? Yo quiero hablar algo. Qué pena, Hágale. sí, me tomó demasiado tiempo. No, es que me hizo pensar que dentro de esa lógica, el Dogecoin o el Dogecoin, como lo quiera El llamar, Dodge. sí, Dogecoin, el Dogecoin, sería como ese tornillo, ¿sí? O sea, yo siento que esa vaina y lo que viene siendo la minería de criptomonedas vendría siendo todo eso que usted acaba de decir, como esa metáfora, viene siendo todo eso, ¿sí? Porque igual también, por ejemplo, detrás de la minería de criptomonedas hay un asunto medioambiental, hay un asunto de recursos, y como un recurso, pues relativamente estúpido, ¿sí? Se vuelve tan importante y, no sé, genera cierta fiebre como por tratar de conseguir ese recurso. Bueno, en fin, todo lo que hay detrás de la minería de criptomonedas y en especial como esa importancia que ha agarrado esa criptomoneda en especial, ¿sí? Porque empezó siendo un chiste, empezó siendo una crítica a la criptomoneda o al mercado de las cripto y terminó teniendo valor y cada día tiene más valor, ¿sí? Entonces, no sé, como quería tal vez traer esa metáfora a algo que sí está sucediendo y que es real y es, por ejemplo, esa criptomoneda en específico. Pues yo creo que de por sí las tecnologías no nos van a salvar de nada. Creo que evidentemente es un espacio como de posibilidad muy interesante, pero que hay una serie de... depende de dónde se instancian, es decir, depende de los valores y de los discursos antropológicos que hay detrás de las comunidades que las emplean. Es decir, que si mi fin es la especulación, pues da igual el tipo de algoritmo que yo emplee para minar, pero como la lógica especulativa es la que gobierna, digamos, el utilizo de la tecnología. Y eso es el caso de la gran mayoría de criptomonedas. Las criptomonedas, yo no soy un experto, las que conozco, digamos, me parece que caen bastante en esta lógica especulativa. Luego hay diferentes proyectos como podía ser el Faircoin, por ejemplo, que intentaba establecer un vínculo concreto con la comunidad de usuarios y usuarios de la moneda, donde todas eran eran productoras, no solo de la criptomoneda, sino de servicios que ponían, digamos, a disposición de la comunidad para recibir y pagar con esta moneda. Entonces, en este caso, esa moneda se convierte en un vehículo de transformación social porque justamente el fin no es la especulación, sino es la transformación que se logra no solo por el medio tecnológico, sino también a través de una organización social que está a la base y por detrás de esta tecnología. Entonces, no podemos analizar la tecnología como si estuvieran producidas en un vacío, sino que siempre hay que localizarla, ubicarla históricamente, analizando las tensiones que representan y de dónde vienen. Respecto a la gamificación, un poco lo mismo, ¿no? Como tecnología en sí, hoy en día para mí es una tecnología del capital. ¿Qué rescato de la gamificación? Rescato la idea de la participación. La gamificación se puede convertir en una metodología absolutamente triunfante a la hora de abrir espacios de participación a aquellos sujetos que históricamente han sido excluidos de la participación. Pensamos en diseño urbano, pensamos en la participación política, en el diseño en la resolución de retos concretos de cómo determinar, por ejemplo, cambiar un territorio con respecto a una cuestión que una comunidad está sufriendo. La gamificación en ese sentido puede abrir puertas a todos aquellos sujetos que no tienen las competencias técnicas, pero sí que pueden tener palabras importantes, darle una voz. Y eso es algo que en ciertos casos con la gamificación se está logrando. No siempre, muy poco, pero creo que veremos en los próximos años ejemplos cada vez más interesantes de posibilidad transformadora. Obviamente eso
tal como están las cosas, seguirán siendo una mínima parte de lo que es el proceso de subsunción del capital, donde se utiliza una gamificación para que la gente trabaje más, produzca más y que aparentemente sea más feliz. Pero sí, al lado de esto tendremos otros ejemplos donde la gamificación se puede pensar como un dispositivo de participación ciudadana. Y fue la luz, perdón. Yo tengo 5 minutos más. Siento mucho cortar, pero en 5 minutos tendré que salir de casa. Dale, tranqui. No hay lío. Me interesaría entonces abordar rápidamente eso último que mencionaste. De hecho, ahorita empecé a hablar, pero tenía el micrófono cerrado. Perdón. Eh, de la participación ciudadana. No sé si tengas alternativas, proyecciones, casos que conozcas en los que ya esté ejecutándose a través de un ejercicio gamificado u otro, un acto, una acción o sí, algún tipo de movimiento social alrededor de la participación ciudadana, algún tipo de caso de estudio que nos pudieras compartir de pronto que tú conozcas. Sí, de hecho, en la exposición Homo Ludens hay una parte sobre codiseño ciudadano, donde destaco 3 casos que por una razón u otra son emblemáticos. El primero es el rediseño urbano del seaport, del puerto real de Helsinki, de la ciudad de Helsinki. En este caso es un proceso de renovación urbana de un barrio que era el barrio portuario, un barrio históricamente popular, de más de 40.000 viviendas, que empezó en el 2005, un proyecto muy gigante de renovación urbana y que culmina este año después de que entre el 2015 y el 2016 se haya generado una serie de sesiones de codiseño con la ciudadanía utilizando el videojuego City Skylines. En este caso es un videojuego SimCity, para quien lo conozca, que permite básicamente diseñar una ciudad y gestionarla con es una simulación de una ciudad con una serie de variables que puede ser el tráfico, la polución, etcétera, etcétera. Pues a través de este juego se ha hecho una reconstrucción del barrio y se han hecho diferentes proyecciones de cómo los y las ciudadanas del barrio pretendían transformar su propio barrio. Y lo que destaco de este proceso es que, bueno, fue llevado por una institución pública, el Departamento de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Helsinki, entonces tiene una institucionalidad muy fuerte. Y pues lo que permite el juego es de repente dar cabida a personas que no son arquitectas, que no son diseñadoras urbanas, que tienen muy poco conocimiento de una serie de cuestiones importantes a la hora de diseñar, pues le permite como entrar y le permite aportar su propia visión. Obviamente luego esto pasa por filtros y por expertas y expertos, pero no deja de ser un ejemplo muy positivo de cómo a través de un videojuego se pueda aportar participación. El segundo ejemplo es el proyecto. Esto es más problemático, pero no deja de ser un proyecto interesante. Se llama Block by Block y es un proyecto de las Naciones Unidas surgido en 2015 en colaboración con la empresa Mojang, que es la que detiene la propiedad, la que creó Minecraft, el juego Minecraft. Minecraft es como si fuera un juego como un Lego digital donde vas construyendo cosas, principalmente entornos, casas y espacios. Bien, utilizan en este programa de las Naciones Unidas, se utiliza Minecraft en diferentes localidades del planeta, sobre todo lo que responde al sur global, para animar procesos de transformación urbana a partir de la participación de los vecinos y de las vecinas del barrio. Entonces, a través del videojuego pueden construir y visualizar su propio
cómo pretenden cambiar el barrio, y una vez que pasen por un filtro, esas decisiones vienen aceptadas y se procede a la construcción que responde a lo que se hizo en Minecraft. Hay varios ejemplos, es un proyecto muy bien documentado y que no deja de ser problemático por una relación norte-sur global de carácter colonialista en ciertos términos, pero sí tiene aspectos bastante interesantes. Y finalmente el otro proyecto que podría ser de vuestro interés es un proyecto de la organización que codirijo con Eurídice Cabañas, Ars Games, se llama Craftea, y básicamente son intervenciones urbanas donde a partir del conocimiento situado y de la deriva urbana trabajamos con diferentes poblaciones, con diferentes colectivos para imaginar intervenciones urbanas. Sobre todo trabajamos con menores, niños y niñas que normalmente no tienen ninguna voz en la planificación urbana. Entonces, a través de la deriva, hacemos un análisis del propio contexto urbano, de lo que tiene alrededor. Luego, a través de una asamblea, de un proceso de asamblea, con una metodología que hemos desarrollado a lo largo de los años y que está publicada en un libro que se llama Game Start, tratamos de avanzar las que son las ideas claves de la transformación, y finalmente pasamos a Minecraft para diseñar esas intervenciones. El taller, el programa, suelen terminar con una muestra exposición donde con nuestra ayuda generamos estas imágenes donde sobreimponemos la propuesta hecha en Minecraft con la foto del paisaje real intervenido. Y de esta forma damos a conocer a la vecindad, al barrio, las propuestas de los menores y generamos un espacio de interacción y de participación. Esos son casos que ya se van dando desde hace tiempo y cada vez más se dan. Entonces, yo creo que en todo lo que se refiere a participación ciudadana, no solo en el diseño urbano, sino también política, en los próximos años veremos cada vez más proyectos interesantes. Y yo creo que con esto básicamente voy terminando. No sé si hay un último... Quería dar las gracias, ante todo, espero que no haya sido una lata. Siento que he dado como muchos datos y muchas cosas, pues cualquier cosa me pueden escribir si quieren ahondar más en ciertos aspectos. Yo estaré contento de contestarles. No, perfecto. Muchas gracias, Luca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes. Igualmente. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Mil gracias. entonces, gracias, Carolina, gracias a todos. Es un placer y estaré siguiendo los futuros trabajos de la Bitácora. Enhorabuena por el trabajo, realmente de gran calidad. Ay, muchas gracias, Luca. Entonces, pues nada, pues vayamos dándole cierre entonces a la bitácora. Si te tienes que ir, Luca, no hay problema. Ya cualquier otro tema, si algo charlamos por interno después. Muchas gracias. Y yo quería entonces cerrar con lo que siempre cerramos, y es con qué nos vamos, cada uno. Y mirando acá en el chat, no sé si alguien quiere lanzarse de una vez con lo principal que le queda de la bitácora de hoy, que tiene muchas cosas por lo demás. O vamos en orden Meet acá, paredón, como a mí, ejecutando mi propio poder individual. Aquí me gusta hacerlo. Entonces no sé quién se lanza. O sea que ahora le gusta hacer eso, Vlado. Joda. Es También placentero. tirano. Yo soy sincero con mi dispositivo. No, pero antes era Wii, no, pero me va a tocar hacer paredón. Ahora voy a hacer paredón porque es placentero. Cómo cambia la gente. Súper bueno. Me corrompe, Da chance a ver si alguien quiere decir algo. me corrompe el poder. Guillermo, bien. Guille. Perfecto. Sí, muchachos, pues ya que estoy aquí de colado, muchachos, ya... No, pues felicitarlos, tremendo trabajo el que están haciendo, por eso yo estaba ahí siguiéndoles la pista por medio de Caro más o menos, pero está muy bien, y el invitado de hoy, pues tremendo invitado, obviamente tenía, ¿no? Entonces felicitarlos y muy chévere lo bien que están haciendo. Y nada, decirles también que lo que se estaba hablando de los NFTs, yo quería decirlo, pero pues bueno, que no quería interrumpir a Luca, no quería quitarle tiempo a Luca.
se puede utilizar también como una herramienta de financiación, y yo creo que parte de la existencia de esas tecnologías es saber que no es posible detenerlas, sino que hay que saber de qué manera se puede uno beneficiar de ellas, y muchos proyectos de financiación artística alrededor de los NFTs se están dando y se están aprovechando las blockchains y los contratos inteligentes para hacer muchas cosas, digamos, a nivel audiovisual y de artistas, de diseñadores gráficos, de diseñadores de videojuegos y tal. Entonces yo creo que va a ser una buena manera de que esa industria, por lo menos mientras se logra adaptar, se preste esa tecnología para hacer un contrapeso de financiamiento y sí, anarcocapitalismo, como decía Luca. Yo creo que puede ser. Y es lo que con lo que yo me quedo hoy, y con que están haciendo un gran trabajo, muchachos, de verdad. Gracias, Guillermo. ¿Quién más? ¿Quién más? Voces. ¿Con qué se van? Bueno, tocó. Sigue enlistado. No sé por qué el Meet siempre usualmente lanza de primeras a Caro. Algo que añadir, Caro. Ya sabía que iba por ahí. Sí, siempre me hace la misma. No, pues es más como una experiencia personal, pues a raíz de lo que decía Robinson, que estando tan lejos, él estaba como viviendo una experiencia gamificada. Pues digamos que yo en este momento trabajo en videojuegos, ¿no? Digamos que a mí me pagan por jugar. Y el hecho de, digamos que mi familia diga, no, ella está trabajando, es algo serio, ¿sí? Es lo que está haciendo porque le está generando divisas. Me parece que... Pues, que Disculpa, Caro, ¿juegas en qué? Que no escuché esa parte. O sea, ¿trabajas en qué juego? Pues yo Bueno, trabajo no sé cómo decirlo. en el TFT de League of Legends, pues yo hago tutoriales. Ah, ok. Y yo hago las jugadas para hacer los tutoriales del videojuego. Pero a lo que voy es que jamás me imaginé yo estar en esa situación, ¿sí? Como llegar a un punto en que jugar sea un trabajo serio y que todo el mundo lo tome como tal. Entonces, escuchar a Luca y ver cómo esos procesos han estado como implementándose ahorita, pues me pareció brutal como uno mismo hace parte de eso. Y ya, pues me quedo con eso básicamente. Perfecto, Caro. ¿Quién sigue acá? ¿Quién se lanza? ¿Nadie se lanza? Bueno, ahí sigue Gerson. ¿Cómo van? No, pues es que estaba pensando que responder a esa pregunta. Porque me voy con dudas, me voy con ganas de buscar más cosas, me voy con ideas, no sé, como que tantas vainas al final sobre la mesa que pues es muy difícil decir, me voy con una cosa puntual, ¿sí? Trato siempre, pues no sé si se han dado cuenta, como de siempre llevarlo a algo de lo que yo esté trabajando frente a mis cosas, como para no desviarme de mis propios intereses, pero pues nada, o sea, me voy como con un conocimiento y muchas ganas de aprender más cosas sobre el asunto, no sé. Ya, nada muy puntual. Nada muy puntual, todo muy diplomático. Seguiría Luca, pero no sé si Luca, ¿te fuiste o estás por ahí? ¿Con qué te vas? Sí, estoy aquí. Me parecía mala educación irme como así. Yo me quedo con un proceso abierto de investigación, ¿no? Como crear estos espacios digitales donde realmente se comparte a partir de visiones, sentires y sentipensares muy diferentes y que se reúnen con la pura voluntad de ponerlo en común. Y esto me encanta. Y gracias por la invitación otra vez. No, gracias a ti por venir, por aceptar la invitación. No, esta bitácora está súper saturada. Yo creo que esta nos da para sacar de esta misma como 20 capítulos solamente de esta, de coger puntico por puntico. Magdalena, ¿con qué te vas? No, este tema de verdad muy interesante, llama mucho la atención. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que Lucas exponía, por ejemplo, de la exposición donde hay un rediseño ciudadano
en unos barrios donde todas las personas podrían ser partícipes de esta construcción. Es decir, con una posibilidad transformadora que eso me llama la atención en esto de los juegos. Y admirada la cantidad de aplicaciones que podría tener y vendrían en este tiempo, donde los mismos niños podrían ser los participantes y ser los generadores de ideas nuevas. Sí, eso. Perfecto, Magdalena. Muchas gracias. Y Robinson, ¿con qué se va Robinson? Bueno, yo me voy con esa definición, bueno, ese aspecto colonizador de la gamificación en la vida, ¿sí? Sí, no lo había visto como que, bueno, y sí, estamos colonizados, ¿no? Con esas perspectivas colonizadoras desde el capitalismo y otras, o el anarcocapitalismo y el mercado, en fin, pero a partir de ahí también como hackearlo para el bienestar social. Pensaría eso. Perfecto. Pues nada, damos así final a esta segunda bitácora de la tercera fase de Transmediaciones Lab. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Luca. Y Gracias a usted. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, muchachos. y voy entonces desconectándonos de la red. De nuevo, de cierre, las bitácoras de Transmediaciones Lab son el espacio de charla y discusión del laboratorio y muchas gracias a quienes nos escuchen por acá. Hasta una próxima ocasión. Nos vamos de Facebook. Chao Facebook.